Hey, iglesia, esta mañana quiero empezar con una pregunta. ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Quiero que pienses en eso por un momento. ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Asumo que en un lugar como este hay toda clase de cosas, relaciones, es finanzas, es pecado que no podemos dejar. Hubo un estudio que salió últimamente llamado El estado de seguridad y cuestionaron a miles de personas aquí en América y se dieron cuenta de que habían de 3 a 5 diferentes áreas. Yo voy a compartir 3, pero hay diferentes áreas donde la gente dijo, número uno, seguridad. Las personas no podían ir a dormirse a no ser de que sintieran paz en su mente, de que todas las puertas estaban cerradas, todas las ventanas estaban cerradas. ¿Alguien es así aquí? No puedes dormir hasta que cheques todo 2 veces. Es bueno tener hijos para poder mandarlos a hacer eso, nomás los mando para tener paz. Pero es cierto, y la seguridad para tu familia, para ti, es más, es tanto eso que en otro estudio, en un lugar de ventas de seguridad, se dieron cuenta de que estos servicios se habían vendido a 51 billones y se va a expandir a 61 billones para los años que vienen. Eso significa que la gente está comprando más sistemas de seguridad. ¿Por qué? Porque la gente se siente tan amarrada a su seguridad cuando están durmiendo. La segunda cosa que dijeron que los mantenía despiertos es su salud. Su salud por lo que estaban pasando, la salud de sus amigos, de sus familiares, se levantaban estresados sin saber cómo iban a salir las cosas. La tercera cosa era provisión. ¿Cómo voy a proveer mis biles? ¿Cómo voy a pagar los biles? Esas 3 cosas parece que mantienen a la gente despierta toda la noche, que se despiertan sudando, estresados, oraban, quizá no se recibían respuestas. Era un ciclo una y otra vez hasta que se convirtió en tortura mental. ¿Has estado ahí? Hay cosas que no puedes soltar. Quizá todos hemos estado ahí. Es más, empieza a una edad muy temprana donde vamos a dormirnos y por alguna razón sentimos que hay una falta de seguridad cuando dormimos. Cuando nuestros ojos están cerrados es cuando más vulnerables estamos. Anoche estaba con mi hijo de 5 años. Me encanta su corazón. Si eres padre, entiendes que él se despierta como 12 veces en la noche y siempre es algo. Él sale de su cuarto, entra a mi cuarto y, pa, tengo sed. Y, mijo, agarra algo de tomar y vete a tu cuarto. No salgas otra vez. Sale otra vez. Pa, es que, ¿a qué hora es la iglesia mañana? Le digo, bro, no te preocupes por eso. Regresa a tu cuarto. Y cada vez me pongo más agresivo. Tienes que aprender, mijo. Entra y la tercera vez dice, le digo, Fallon, ¿qué? Solo quería decirte que eres el mejor papá y te amo. Son tan manipuladores. Y dice: "Papi, solo quería decirte", y yo le digo: "Mijo, ¿cuál es el problema?". Y él dice: "Es que no puedo dormir, tengo miedo". Y le dije: bueno, probablemente mostrar esa película de miedo fue mala idea". No lo hice, ¿okey? Pero, no, estoy jugando, pero su mamá fue la que hizo, yo no. Entonces, yo le dije: "¿Cuál es el problema?". Y dice: "Es que tengo miedo, no puedo dormir porque tengo miedo". Y dijo: "¿Te acostarías conmigo y me sobarías como cuando tenía 4?". Acaba de cumplir 5, le dije, me agarró. Entonces le dije: "Okey, mijo". Entonces voy a su cama, me acuesto y me dice: "Dime una historia", y le empecé a contar historias, y de repente le dije: "Mijo, quiero hacerte una pregunta". Y le dije: "¿Por qué tienes tanto miedo?". Y él dijo: "¿Qué tal y si alguien viene?". Le dije: "No, no, no, mira, Dios me ha llamado, es mi trabajo corregirte y protegerte". Y él paró y pensó y dijo: "¿Qué pasa? Entonces, ¿quién nos está protegiendo cuando te duermes?". Y le dije: "Ring, la aplicación nos protege".
Le dije, esa es una buena pregunta, pero mira, tenemos seguridad, tenemos a Dios. Y no fue tan impresionante para él, pero se acostó y déjame decirle, como papá, lo tengo abrazado y es lo más dulce. Le estoy diciendo, lo vi a los ojos y le dije, mira, te amo, eres un buen hijo. Y él me dice, eres un papá y tenemos un momento especial. Y de repente dice, si eres nuestro protector, papá, entonces, ¿qué pasa cuando duermes? Yo le dije, tenemos seguridad y tenemos a Dios, piensa, y lo estoy sobando. Y dice, bueno, ¿quién te dijo que era tu trabajo corregirme? Y le dije, bueno, Dios me dijo que era mi trabajo. Y dijo, estás despedido. Nos reímos. Le dije, cállate, no digas nada más. No, nos reímos, lo besé, lo sobé y 5 minutos salió, terminado, durmió. Y todo fue porque él sentía la seguridad de su padre. Todo porque se abrazó a mí y sintió la seguridad de su padre. Él se sintió suficientemente tranquilo para cerrar los ojos. El salmista que escribió estos capítulos, estos versos, nos va a compartir que tenemos un lugar a donde correr cuando tenemos miedo, un lugar a donde podemos correr cuando no sabemos cómo van a salir las cosas, a un lugar donde podemos ir y habitar para que cuando cerramos nuestros ojos podamos tener confianza de que estamos protegidos por nuestro Padre. Este es Salmo 91. Déjame decirte algo que es personal para mí. Hace como 5 años, mi esposa y yo estábamos pasando por muchas cosas y de repente llego a la oficina y uno de los empleados me dice, hey, creo que el Señor quiere que te dé esta escritura. Y me dijo, lee el Salmo 91. No sabía que era el Salmo que yo estaba leyendo en la mañana y dije, ok, quizá este es Dios diciéndome que ponga atención. El estrés venía, y tú sabes, tú pasas por cosas y dolor y toda clase de cosas. Y 2 días después, mi esposa me llama cuando estoy en el trabajo y dice, ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Estaba leyendo mi Biblia y sentí que el Señor me dijo que leyera Salmo 91. Entonces me di cuenta que este verso hace 5 años se convirtió en uno de mis versos favoritos que he tenido que creer una y otra vez, aun cuando no creía, me he dicho que es cierto. Entonces, mi hermana, que tenía 46 años, fallece hace como un año y medio. Y antes de que ella falleciera, yo estaba pasando por muchas cosas. Me manda un mensaje fuera de la nada, no sabía qué estaba pasando yo, y me dice, siento que Dios quiere que te diga que te tiene cubierto con sus alas. Te tiene cubierto. Ese era el Salmo 91. El reto era que yo todavía estaba sintiendo el dolor. Entonces, quizá no entendía qué es ser cubierto por Dios. En el Salmo 91 no sabemos quién es el autor original. Unos dicen que fue Moisés por el verbaje que usa, otros que dicen que es David. Quizá no sabemos exactamente, pero sí sabemos que cuando el salmista habla en este verso, está en un lugar difícil, lleno de retos, un lugar de miedo, lleno de problemas y pruebas, y necesita que Dios salga a su cuidado. Es algo que todos vamos a relacionarnos con eso. Va a haber un momento en cualquier punto de tu vida donde vas a necesitar la protección y la provisión de Dios. Un punto donde puedas cerrar los ojos en los brazos de tu Padre y vas a saber que todo va a estar bien. Entonces, esta mañana quiero que escuches el verso 1 y 2 y vamos a desmenuzar dos versos en el Salmo 91. El Salmo 91 tiene 16 versos que hablan del carácter de Dios y vamos a desempacar eso en las próximas semanas, pero ¿qué significa que Él sea nuestro Salvador, que sea nuestro protector cuando no nos sentimos que estamos protegidos? ¿Qué significa que Dios es nuestro proveedor? Vamos a ver todo eso en las próximas semanas. Quiero que escuches esta mañana entonces el Salmo 91. Si por favor puedes abrir tu Biblia a ese, tu teléfono, lo que tengas que usar. Pero esto es lo que dice el verso en su apertura. De un punto, no olvides que es de un punto de dolor y miedo. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El salmista abre hablando de dónde encuentra su seguridad. Si te das cuenta de la escritura, va a utilizar estos pronombres en términos de ser la primera persona, segunda persona, tercera persona. Los va a utilizar de diferentes maneras, pero lo que está diciendo básicamente en el primer verso es esta tercera persona. Salta a la segunda persona y a la primera persona, pero dice, Él, el que habita en el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa esto? Vamos a desmenuzarlo para que podamos entender y aplicarlo a nuestra vida en cómo Él lo está diciendo para nosotros, cómo encuentras seguridad cuando moras en Dios. Entonces, pero ¿cómo vas a hacer eso? Entonces vamos a ver esta palabra. Esta palabra habita. Esta palabra significa sentarse o mantenerse o entrar o casarse. Entonces lo que él está diciendo es que la persona que decide habitar, que se decide estar en Dios, ahora te preguntas cómo es estar en Dios, ahorita te voy a decir cómo, pero la persona que se mantiene, que entra, que se sienta, la persona que se casa con Dios. Esta es la cosa acerca de habitar. Habitar es una opción constante que pasa por intencionalidad. Piensa en ese momento. Habitar es una decisión constante que pasa por intencionalidad. No habitas por accidente. Tú tienes que decidir habitar. Tienes que decidir habitar. No estás en medio de la noche cuando estás en tu teléfono y empiezas en un lugar y terminas en otro lugar, sea bueno o malo, y te encuentras diferentes horas. Te encuentras en un lugar donde no deberías estar. ¿Por qué? Porque habitaste en un lugar mucho tiempo. Tú escogiste habitar. Entonces, cuando alguien está habitando, está tomando la opción, por ejemplo, cuando vamos a una tienda de café y habitamos ahí, nos mantenemos, o vamos a las tiendas, o aunque vayas a ver solamente, te mantienes ahí, te habitas en el sofá durante los deportes, en tu porch, en el teléfono. Estas son áreas en las cuales nosotros decidimos estar ahí. Cuando mi hijo o hijos, padres, ustedes saben esto, entran a la cocina y como que están, va de ver y dices, ¿qué quieres? No sé, solamente me siento hambriento. Y dices, acabas de comer, ¿qué quieres? Y dicen, no sé, tengo hambre. Todo el tiempo. Entonces ellos habitan ahí en la cocina y caminan y están tocando cosas y abren y las migajas están ahí. Bueno, estoy compartiendo mi persona, pero ellos habitan ahí. La razón por la cual habitan ahí es porque tienen un apetito que están tratando de llenar. Cuando tú te encuentras habitando en una área, esa es el área que va a exponer el apetito que tienes. El área en la cual tú estás habitando va a exponer el apetito que tienes. Entonces, el propósito para entender por qué estás habitando en esas áreas va a exponer ese apetito. Entonces vas a tener que ser honesto y aceptar quién es el que te está dando esa hambre. ¿Es Dios o es el enemigo? Entonces, cuando te das cuenta quién está haciendo eso, vas a reconocer si tienes que parar o tienes que mantenerte ahí. Y en este cuarto sé que es así. Hay áreas en su vida y en mi vida que no deberíamos de estar habitando tanto. Es más, esta palabra habitar me encanta porque también significa casarte. Significa que hay cosas que que estamos casados con eso y por eso tenemos ese apetito. Y las cosas a las cuales estamos casados, si no es de Dios, tienes que dejar de hacer eso y divorciarte. Si esta palabra habitar significa casarte, entonces lo opuesto es divorciarte. Entonces, ¿qué cosas te mantienen en tu vida que tú te has casado? Y no estoy hablando de una esposa, estoy hablando de pecado. ¿Qué pecado deberías de divorciarte ahorita? Porque te voy a decir,
El lugar donde tú habitas, si habitas suficiente, va a dar fruto. Y vas a comer ese fruto. Y vas a ser lleno por ese fruto. Y dependiendo del fruto que tú comas, va a decidir la destrucción que vas a experimentar. Entonces, cuando el salmista está hablando de habitar, es importante entender que si este es David, David entiende que es mantenerse habitando en el lugar incorrecto. Porque David tuvo una aventura porque él habitó mucho tiempo ahí. Él tenía un apetito que lo llevó a su destrucción. Entonces, mientras el salmista está hablando, dice, el que habita, tengo que preguntarte, mientras nos movemos hacia adelante, ¿en dónde estás habitando? ¿Dónde estás habitando que necesitas salir de ahí? Y te voy a dar un aplauso si estás aquí en la iglesia. Significa que viniste a la iglesia porque tienes un apetito y tienes un apetito de algo más, algo espiritual. Tú tomaste esa decisión de levantarte y venir a la iglesia y te doy un aplauso por eso. Hay un apetito que el Espíritu Santo está moviendo para las cosas de Dios y el conocimiento de Dios. Ahora, recuerda lo que te dije, donde habites se expone el apetito que tienes. Entonces, ¿dónde está el salmista? En el abrigo. Mira lo que significa el propósito de habitar en el abrigo. Todos podemos tomar abrigo. Todos podemos tomar abrigo en muchas cosas. Cuando te pasa algo, ¿a dónde corres? ¿Ese es tu abrigo? Pregúntate. Es una pregunta honesta. Lo mío no siempre es bueno. Cuando camino por algo, ¿sabes qué quiero hacer? Quiero ir y manejar lejos y pensar. Y te soy honesto, no siempre es voy a correr a Dios. A veces digo, estoy tan estresado que tengo que ir a Lululemon y ver que está en clearance. Pero ¿cómo está el outlet? Pero, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, no siempre corremos hacia las cosas correctas. Corremos a cosas que son terapeutas para nosotros. Que honestamente no llenan el apetito para nosotros. Entonces te pregunto, cuando pasas algo, ¿dónde buscas abrigo? Entonces es lo que dice, yo voy a encontrar abrigo, yo voy a cazar, yo voy a tomar la decisión de tomar el abrigo del Altísimo. Este nombre de Dios, vas a ver unos nombres de Dios que son importantes para ti, no solamente para el salmista, pero para ti. Ese nombre, el Altísimo, enfatiza la grandeza, el poder y la autoridad de Dios. Por ejemplo, si la vida te está trayendo tantas cosas y tienes muchos enemigos y quebrantamiento y relaciones y te necesitas provisión, cualquier cosa que sea, eso es lo que él está diciendo. Lo que sea, tú vas a agarrar confianza en encontrar abrigo aquí. ¿Por qué? Porque el Altísimo no tiene igual. Él es todopoderoso. Él tiene toda la autoridad. Entonces, ¿por qué correr a una persona por abrigo que tiene autoridad limitada cuando puedes correr con el Altísimo, que no tiene límites? Pero nuestro reto esta mañana es que cuando habitamos en el área incorrecta, tenemos el resultado incorrecto. Y esta es la cosa, dependiendo de en dónde tú estés habitando, va a determinar la paz y la protección que experimentes. Dependiendo en dónde tú habites, porque eso pasa. Si te encuentras habitando en una novia, un novio, en un buen amigo, seamos honestos, ¿será que ellos pueden ofrecerte lo que Dios tiene? Y sabemos eso. Sabemos eso, seguramente que puedes correr a Dios, pero ellos no van a poder hacer lo que Dios puede hacer. Dios puede usar a gente para animarnos, pero lo que está diciendo aquí es que tomes una decisión cuando tienes apetito para ser abrigado, salte de tu cama 15 veces hasta que Dios te responda. Tú sigue yendo al Padre. Tienes sed, ve y dile. Tienes el dolor, miedo, cualquier cosa, cualquier pecado, dile que estás cansado, pero habita en su presencia, habita en la presencia, en el abrigo del Altísimo. Cuando habitas en el Altísimo, dice que morarás. Esta palabra de habitar y morarás se pueden cambiar, que hablan de la sombra del Omnipotente. Está hablando a la intimidad. La palabra Esta palabra es muy importante que entendamos. Cuando dice habita, mora, toma esa decisión de estar ahí, toma esa decisión de correr a Dios, toma esa decisión
y vas a ir a la sombra. Esa palabra sombra habla de intimidad con Dios. ¿Por qué quisiera ser íntimamente estar ahí con Él? ¿Por qué? Me encanta la palabra porque esta palabra en el hebreo significa, es una referencia del poder de Dios para proveer y para sostener. Entonces lo que significa es que cuando la vida está fuera de control, cuando te han engañado, cuando te estás preguntando toda clase de cosas y no sabes a dónde ir, tú corres a Dios, habitas en Dios, moras en Dios, buscas el rostro de Dios una y otra vez, porque esto es verdadero. Aunque Dios no te conteste, vas a reconocer que cuando eres íntimo con Él, cuando estás en su sombra, ¿sabes qué significa estar en la sombra de alguien? Donde ellos van, tú vas, tú sigues. A donde ellos van, tú caminas ahí. Pero habla de intimidad, habla de acercamiento, sin importar que Dios te responda o no. Tú vas a tener paz por tu intimidad con Él. Y eso es lo que es verdadero de Dios. Aunque tú estés caminando por cosas difíciles, cuando lo haces a Él, tu abrigo, cuando entras a su sombra por intimidad del Altísimo, del Omnipotente, ¿a dónde vas a ir cuando necesitas provisión? ¿A dónde vas a ir cuando necesitas ser sustentado? Voy a caminar con el Omnipotente, porque todos sabemos que es alcanzar a alguien que necesitas y no te responden. Sabes que es alcanzar a alguien y no te responden la llamada o el texto y miras que y me cae mal que lo lean, pero no responden. Yo sé que tú tienes tu teléfono todo el tiempo. No actúes como si estás tan ocupado, porque si esto fuera un TikTok rápido, lo verías. No me dejes en leído. Eso es algo que pasa. El omnipotente no nos deja así. Él es el proveedor, Él es el que nos sustenta, Él te levanta, pero aquí está la llave. Solo encuentras eso en su presencia, no lo encuentras ni en los sermones míos, lo encuentras en Él. Él quiere que tú estés en la sombra. Verso 2. Y cerraremos, ¿ves? No estamos jugando ni fútbol y ya estoy terminando. Mira, él dice eso entonces, le está diciendo a todos, miren, la persona que encuentra a Dios y se abriga y se refugia en Él, dice, oh castillo mío, ¿qué es eso? ¿Qué es esa esperanza? ¿Qué significa esa palabra? Para que ellos entendieran el contexto, esa esperanza es un lugar donde era un lugar que él estaba hablando a un lugar físico. Cuando los enemigos venían, él salía corriendo y podía encontrarse a una cueva o quizá a algo hecho por el hombre, pero tenían que correr a ese lugar, tenían que correr a ese lugar cuando había problemas. Lo que él está diciendo es que cuando algo pasa, no tengo que esperar, puedo correr a él, puedo correr a él. Hay un aspecto de que pasa algo y ¡pum! Ahí está Dios. Entonces, lo voy a hacer mi refugio, mi lugar seguro, mi lugar de cobertura, mi lugar de esperanza. Cuando algo pasa, es más, aunque tú lo causes, ¿verdad? Quizá te sentirás, ay, yo causé este problema. Aún así, encuentras refugio en Él. Tienes que saber eso, porque si tú estás en tu mismo pecado ahorita y no sabes cómo pecar, eso eres miserable porque dices, no puedo ir a Dios porque estoy sucio. No, no, no. El refugio, la esperanza es para los sucios. Él es así de bueno. Él ha hecho espacio para nuestra estupidez. Él nos ha dado gracia. Entonces, cuando estás asustado por las cosas que están pasando afuera de ti, por las cosas que haces, este lugar de esperanza es un lugar de confianza, de seguridad, de tranquilidad. Y aquí está la cosa, cuando corres a esa cueva, digamos que la tormenta viene y corres a la cueva no te detiene y te dice, dame tus calificaciones para ver si verdaderamente entras o no. Dios es esa cueva, ese refugio, esa esperanza. Él no mira esas calificaciones. Puedes correr a Él siempre, porque la sangre de Cristo ha hecho eso posible. Entonces, Él es nuestro refugio. Puedes correr a Él cualquier momento, es el instante, pero mira lo que pasa. Esto es importante. Tienes que saber esto, que puedes correr a Él en cualquier momento, pero aún le dice su castillo.
Eso es algo que hacían en los tiempos de antes. Estas paredes, estas ciudades, unas paredes muy gruesas para proteger a la gente de sus enemigos. Entonces, cuando el enemigo venía, así no podían pasar por la pared. Mientras más gruesa la pared, más seguridad. Pero ellos planeaban eso antes de tiempo. No te pierdas esto. Ellos planeaban eso antes de tiempo para aguantar el ataque del enemigo. Esto es lo de los cristianos. Si nosotros estamos caminando en la sombra de Dios, hay veces que nosotros corremos a la sombra cuando hay problemas, pero si siempre estás caminando en la sombra, has tenido has preplaneado los ataques del enemigo. No es si nos ataca, sino cuando él nos ataque. Espero que entiendas eso. Para que en tu vida, si tú estás caminando cerca de Dios, en tu vida, si estás caminando cerca de Dios y el enemigo te tira una flecha y dices, oh, ya sabía que iba a ser, bueno, está bien, no me sorprende esto, alguien me engañó, entiendo, asesinato de carácter, ya sé, eso pasó a Jesús. Me pusieron abajo porque soy cristiano, yo sé. Hay una diferencia cuando te preparas por el ataque en lugar de ser sorprendido por el ataque. Te sorprendieron, esto es lo que se mira. Y no entiendo, Señor, ¿por qué soy fiel? Voy a la iglesia y doy mis diezmos y di a la campaña. He estado dando a la campaña de construcción y te enojas con Dios porque no has caminado en la sombra. Has habitado en el lugar equivocado, escuchando las cosas equivocadas. Pero cuando lo haces a Él, el castillo, la esperanza, Él dice esto. Puedo correr a Él en cualquier momento, pero también voy a preplanear los ataques. Mi Dios, este es mi Dios. Es mi Dios en el cual yo puedo confiar. Este nombre, Dios, Elohim. Este es el nombre que se relaciona a Dios en Génesis 1. Cuando escuchamos la primera vez Elohim, ¿qué hizo Dios en Génesis? Dios creó. Mire lo que quiero que entiendas esto. Tienes que entender esto. Elohim es un nombre de Dios que conocemos. Es el creador. Es el creador, también el soberano, que significa que Él tiene todo el poder y autoridad sobre todo. ¿Por qué no correrías a eso? ¿Por qué no correrías a eso? Y aquí está la clave. Por eso puedes decir esto. En este voy a confiar. Ahora, entiende esto. Cuando habitas, confías. La razón por la cual muchos de nosotros luchamos con confiar en Dios es porque habitas en el lugar equivocado. Por eso tenemos retos. Porque cuando habitas y la vida es difícil, todavía confías. Para cerrar, y ahorita vamos a terminar. Es así, mira. Déjenme decirles todo esto, a ver si me entienden. Y no me manden un email de que esta es mala suerte. Yo no creo en suerte. Yo creo en Jesús y su soberanía. Es así, mira. Hay una cobertura, una protección que Él nos ha dado. Es una decisión. Ryan, ven para acá. Pretendamos que tú eres Dios. Quizá no les caiga bien porque este sí les va a pegar, ¿eh? Pero sostén esto. Mira, párate aquí, manténlo alto porque eres Dios grande. Mejor un poquito más abajo. Pero así se mira. Cada día. Así se mira. El que habita, el que decide habitar, cada vez que te levantas, cada vez que tú respiras. Ese es el problema muchas veces con el cristianismo. Es que usamos nuestra relación con Dios como si fuera un ticket de película. Voy a juntarme con él un ratito y después voy a hacer lo que yo quiero. Y después regreso un momentito y después salgo otra vez. Y me pregunto, ¿por qué no escucho de él? ¿Por qué no funciona? Pero esa es la verdad. Esto es habitar en él. Te levantas y voy a tomar una decisión de pensar en las cosas de Dios, de habitar en las cosas de Dios, de actuar y vivir como Cristo lo mejor que yo pueda.
Y esto es lo que yo puedo garantizar, que voy a estar bajo la cobertura. Voy a levantarme y decir: Señor, necesito tu cobertura, tu protección. Sabes que hay gente en el trabajo que no me gustan y a veces quiero irme a mis tiempos de antes, pero soy cristiano, voy a orar mientras voy en el camino. Señor, dame fuerza para hablar palabras de vida mientras reflejo en ti, Señor, por favor. Y voy al trabajo y entro a una entrevista y digo: ahí voy y yo voy a agarrar este trabajo. Y a veces casi no decimos: Señor, si esta es tu voluntad, Señor, yo no lo quiero si no es tu trabajo, Señor. Y voy a una cita y digo, y estoy pensando: estoy cansado de estar solo, esto debe de funcionar. Y rara la vez que venimos: Señor, si no es tuyo, yo no lo quiero, Señor, porque si no es de ti, Señor, yo no quiero nada con eso. Necesito tu cobertura. Y esto se mira así: empiezas a vivir una vida continua pensando en la cobertura de Dios. Aquí es donde tú quieres estar. Este es el lugar más seguro, porque esto es lo que pasa. Cuando estás aquí y la vida es difícil, por lo menos puedes llorar bajo la cobertura y saber que Él está a cargo. Él está a cargo. Quizás eso es difícil. Esto duele, pero tú estás a cargo. Señor, no me gusta esto, pero estás a cargo. Señor, no tengo las finanzas, pero estás a cargo. Señor, estoy en tu sombra y estoy creyendo que tú, Señor, solo quieres que yo siga caminando. Y si no, tú eres Dios, Señor. Tú eres mi porción para siempre, Señor. Dame la fuerza porque no aguanto más. Pero voy a estar en tu cobertura, Señor, en tu sombra. Aquí voy a habitar, Señor. Aunque tenga que venir 15 veces, Señor, al día, aquí voy a estar. Pero si decides tomar decisiones fuera de la cobertura de Dios, esto es lo que pasa. Tú tomas todas estas decisiones malas y te preguntas: ¿por qué no tengo cobertura? Es más, puedes agarrar un trabajo y una promoción de la manera incorrecta y no tener paz, porque sabes que no es Dios el que lo proveyó. Y aquí estás pensando solamente: Señor, necesito tu cobertura y no tengo paz y no puedo dormir en paz. Aquí está la cosa interesante. Hay gente que tiene la cobertura de Dios y no tienen todo lo que quieren. Duerme mejor que la gente que tiene todo y no tiene cobertura. ¿Qué, no es cierto? ¿Han sentido eso? Saben que es así, ¿verdad? La vida no será buena, pero voy a ser fiel y te amo, Señor, y aquí voy a estar durmiendo en paz. Te pregunto, gracias, Ryan. Te pregunto esta mañana: ¿dónde estás habitando? Como pastor, déjame rogarte por algo. Si estás habitando en pecado, sea lo que sea, cualquier clase de pecado, Dios ya lo sabe, Él lo conoce, te ha dado gracia, pero no tienes que habitar ahí. No hay paz ahí. No hay paz ahí. No hay paz. Esta mañana pudieras tomar la decisión de habitar y decir: yo quiero estar en la sombra del Omnipotente. No vas a ser perfecto, te vas a equivocar, pero sabes que es la cobertura. Sabes cómo encontrar tu confianza. Y esta es la cosa para los cristianos que están aquí hoy. Hay cristianos aquí el día de hoy y dices: y todos lo hacemos, ¿verdad? Todos lo hacemos. Pero hay unos de ustedes que nunca han experimentado lo que significa estar cubierto por el Omnipotente. Esta mañana, esto te estoy pidiendo. Si tú no conoces a Cristo como tu único y suficiente Salvador y dices: yo quiero esa cobertura, yo quiero perdón de pecado, quiero saber que Él es por mí, Señor. Es así. Mira, ¿cómo entras de aquí a acá con confianza? Así lo haces, bien fácil. Jesús, acepto que soy pecador. No le he dado a la marca, no tengo todo lo que quiero. Todos hemos pecado y estamos destituidos. Pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de su Hijo. Significa, tú no tienes que hacer nada para limpiarte, para ser cubierto. Esto es lo que tienes que hacer, bien fácil. Acepta que eres pecador y necesitas un Salvador. Arrepiéntete y corre de tus pecados, pide perdón y pon tu confianza en Cristo Jesús como tu único Salvador.
Él es el único que te puede llevar al Padre. Cuando haces eso, esto es lo que pasa. Señor, soy pecador, necesito un Salvador, pongo mi confianza en ti, perdona mis pecados. Me ayudaría, Señor. En el nombre de Jesús, amén, y ¡pum! Es así de fácil. No toma semanas, no vas a tu casa y dice Jesús, quiero ver cómo actúas. No. Él dice, pon tu confianza en mí. Oremos.